Es por respeto a este interés por lo que creo necesario aclarar algunos puntos sobre los que repetidas veces se me ha pedido mi opinión. Le intriga a mucha gente, en primer lugar, saber quién me ha comprado para que escribiera el libro, y quieren saber cómo nació en mí la idea de hacerlo, y la sospecha de que Jesús no había muerto en la cruz. Ante todo, repito aquí por enésima vez que no hay detrás del libro ningún interés oculto, sino únicamente un afán de búsqueda personal. Yo estaba reuniendo documentación para escribir un libro que analizara la muerte y la resurrección de Jesús desde un punto de vista de los conocimientos actuales, científicos, paranormales, etc., ya que permanece evidentemente abierta la puerta a la sospecha de que Jesús no fuera en realidad un ser divino, sino únicamente un ser superior en diversos aspectos al ser humano. Quiero decir una vez más que entre el supuesto plano divino y el palpablemente humano se vislumbran otros planos, y Jesús podía proceder de allí. Sabiendo de mi labor de documentación, una persona me llamó la atención sobre la existencia en la India de una tumba de Jesús. Mi sorpresa fue grande, pero para hacer justicia a la rigurosidad científica, debía investigar lo que podía haber de cierto con respecto a esta tumba. Una tumba que tendía a demostrar que Jesús no había muerto en la cruz, que por lo tanto no se produjo la resurrección, que por consiguiente no hubo tampoco ascensión al cielo. Una tumba que sustituye al Jesús divino por un Jesús humano. Comencé pues a moverme en este sentido y los resultados me parecieron lo suficientemente importantes como para darlos a conocimiento público. Aduciendo el carácter polémico del libro, se me pregunta si conozco alguna reacción de los teólogos cristianos ortodoxos. Naturalmente, los teólogos cristianos ortodoxos rechazan la posibilidad de esta prolongación humana de la vida de Jesús. Teólogos más avanzados la aceptan, sin embargo, afirmando que no es necesaria la muerte de Jesús para la redención de la humanidad, sino que es suficiente la ofrenda de su sangre. Por otra parte, argumentan que la verdadera resurrección no es la de su cuerpo físico, sino el hecho en sí de que, hoy en día, perdure una iglesia que perpetúe sus principios y sus enseñanzas, circunstancia esta que yo me permito poner en más que justificada duda. Si bien es digna de elogio la amplitud de miras de estos teólogos, da la impresión de que están por todos los medios intentando que los principios de la Iglesia sigan encajando dentro del marco de los nuevos descubrimientos. Prefiero entonces la tercera actitud, la de aquellos teólogos que contemplan la posibilidad de la existencia de Dios, concepto que, continúo opinando, es inaprehensible para las limitadas posibilidades de la mente humana, sin tener que recurrir a la figura de Jesús. La muerte de éste en la cruz o fuera de ella no les importa lo más mínimo. Con lo cual, como ya mencioné en la presentación del libro La caverna de los tesoros, se acercan peligrosamente al pensamiento del director de la agencia de prensa Novosti en Madrid, doctor Chekuolis, quien no ha mucho me manifestó que en el mundo de perros en que nos encontramos, lo que menos les quitaba el sueño a la mayoría de rusos eran los pormenores de la vida de ese señor, Jesús, de la que además dudaban sinceramente. Lo dijo con otras palabras, pero sonó exactamente así, y tiene además toda la razón. A menos de que se considere gravemente, como mínimo a nivel de hipótesis provisional, que el mundo de perro en que nos malhallamos hoy sea una consecuencia, también lo repito aquí, de la misma programación que abrió la puerta al fenómeno Jesús 20 siglos atrás. A otros les intriga saber si ha leído el libro El Sumo Pontífice, ya fuera Pablo VI,
Juan Pablo I o Juan Pablo II. Lo ignoro, aunque es de suponer que al Vaticano, más que al pontífice, debe afectarle en alguna forma el que semejante hipótesis saliera por vez primera de conocimiento restringido de estudiosos y miembros sectarios para saltar al conocimiento de una masa de público libre. En cuanto al motivo del miedo mostrado por el cardenal Gracias Valerian a que se publicaran estos datos, yo no lo calificaría de miedo, sino de lógico interés de un alto representante de la Iglesia romana en intentar evitar que pueda prosperar la duda acerca de la autenticidad del pilar tradicional más firme de esta Iglesia, la gloriosa resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. ¿Amenazas? No he recibido ninguna seria. Únicamente algún que otro chantaje de denuncia. ¿Ataca el libro con sus espectaculares revelaciones algún dogma de la fe cristiana? El libro no pretende atacar ni defender nada. Mi intención no es hacer religión ni antirreligión. Es algo que no me interesa en absoluto. El libro refleja un estudio histórico de un personaje importante. Si de rebote este intento de completar hasta sus últimos extremos la biografía de Jesús puede afectar a la fe cristiana, el problema reside en el planteamiento de esta fe, pero en ningún modo en mi libro. Se me ha preguntado también si he sentido miedo de mi responsabilidad al desmontar el mito romántico de la ascensión de Jesucristo a los cielos, su resurrección, etc. Creo que cuanto más claras se digan las cosas, más se contribuye a erradicar los malentendidos y el confusionismo. Por el simple hecho de haber tenido acceso al conocimiento de esta historia cachemira de Jesús, me creía en el deber de darla a conocer a los demás. Si con ello desmonto algún mito, es que este mito tenía poca consistencia. Los primeros ejemplares de las ediciones españolas del libro llevaban unas fajas con esta frase: el mayor enigma de la historia humana. Se me preguntó si creía que estábamos ante uno de los mayores enigmas de la humanidad. Evidentemente la frase y la afirmación no son mías, sino que forman parte de los usuales ganchos publicitarios de que se vale el editor para captar lectores. Naturalmente, y ahora ya es opinión mía, Jesús es un gran enigma, es un germen determinado que a alguien que está jugando con todos nosotros le interesó implantar en determinado momento en la marcha de la humanidad. Pero creo que hay otros enigmas más trascendentales y que deben preocuparnos bastante más que este. Alguien quiso frenar mi intención de publicar el libro, amenazando con una propuesta de excomunión. Otros, muchos, están empeñados en saber de buena tinta que soy musulmán, que el libro está financiado por los ahmadiyas y otras gratuidades por el estilo. Pues no pertenezco ni como practicante ni como bautizado a ninguna religión. O sea que ni queriendo podrían excomulgarme. Me basta con tener conciencia de que soy un elemento activo en el conjunto del universo. Los demás son terrores mentales que ni me sirven ni me ayudan, ni me condicionan, ni yo, por supuesto, voy a fomentar jamás. Repetidas veces se me ha preguntado ¿quién fue Jesús a la luz de mi experiencia y de mis hallazgos? Para mí, todavía no está nada claro quién fue en realidad Jesús. Me resisto a creer que fuera de naturaleza divina. Soy una persona que no entiende las cosas hasta que las veo claras. Y el personaje Jesús es de los fenómenos menos claros que han cruzado la historia de la humanidad. Y sobre esta escasa claridad, cosa gravísima, se ha montado todo un sistema religioso, todo un imperio eclesial, y lo que es peor, en su pretendida gloriosa resurrección,
se ceba la fe ingenua de millones y millones de seres humanos. De momento, lo único que me atrevería a decir de Jesús es que parece ser que fue un iniciado excepcional, una persona especialmente preparada para una misión concreta. Probablemente el producto resultante de una avanzada alquimia genética cuidadosamente programada. En el supuesto Cachemir sería, sin embargo, una figura más cercana al plano humano que no al divino. De todas formas, estoy vislumbrando como hipótesis de investigación la posibilidad de que bajo el concepto de Jesús hayan actuado, acaso simultáneamente, varios personajes, con lo cual, como ya apunté en otras ocasiones, tendríamos desde su mismo planteamiento inicial todo un movimiento Jesús y no un individuo Jesús aislado. Pero es solo un inicio de investigación que requiere aún un largo camino de comprobaciones y de verificaciones. ¿Pueden contemplarse y explicarse científicamente los poderes milagrosos de Jesús a partir de experiencias parapsicológicas conocidas? En mi opinión, Jesús tenía dominio a todas luces sobre unos poderes que obraban fenómenos en aquella época únicamente interpretables como milagros, pero que a medida que avanzan nuestros conocimientos y el estudio de la fenomenología paranormal, podremos llegar a explicar sin necesidad de recurrir al comodín del milagro, que también han sabido aprovechar amplios sectores del poder sobre este planeta. Se argumenta también que uno de los puntos más delicados de mi libro, citado, es el que refiere el matrimonio de Jesús con Marianne. Una y otra vez me han preguntado en qué basaba esta afirmación. Debo aclarar al respecto que naturalmente no se trataba de un matrimonio en el sentido social actual. Lo que sí parece ser cierto es que Jesús compartió la estancia en que vivía con una mujer y que de esta mujer tuvo hijos. Existe un texto antiguo que narra la historia de que el rey Xalehuajín de Cachemira le dijo a Jesús que necesitaba mujeres que cuidaran de él, que le cuidasen la estancia en que vivía, le lavaran la ropa, le cocinaran, etc. El rey le ofreció a Jesús 50 mujeres, pero Jesús replicó que él no necesitaba ninguna, que nadie tenía que trabajar por él. Pero tanto insistió el rey que finalmente Jesús accedió a tomar una mujer que lo cuidara. El mismo texto afirma que esta mujer de nombre Marianne tuvo hijos de Jesús. Si me pusieron trabas en Cachemira a la hora de investigar esta segunda vida de Jesús, pues no, porque tampoco dimos pie para ello. Quiero decir que no fuimos allí en plan ostentatorio de expedición investigadora, sino tal y como estas cosas creo que deben hacerse. Éramos solo dos personas que nos mezclamos desde el primer momento con la gente de Cachemira, convivimos con ellos, adaptándonos a sus costumbres, y desde nuestra llegada no dudamos en ganarnos su confianza por la vía directa, no intentando ser diferentes, sino simplemente dos compañeros más de ellos. En todas nuestras investigaciones nos acompañaban como máximo 1 o 2 amigos cachemires, con lo que nunca despertamos sospechas que pudieran haber cerrado puertas a nuestra labor. De hecho, dimos a entender que nos interesaba este tema de Jesús, igual que nos interesaban otros temas, como podían ser las costumbres, la política o simplemente los intereses cotidianos de aquel fascinante y complejo pueblo.